les bendiga. Gracias por sintonizar la radio Caminando por Fe. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las predicaciones, estudios y futuras transmisiones en línea. Sin más preámbulos, les dejo con la palabra que Dios tiene para ti hoy. Amén. Le bendiga de una manera especial a todos los hermanos que están ahí conectados. Señor les siga bendiciendo. Estaremos aquí, pasando por aquí para compartir una pequeña palabra, una porción de la palabra de la Biblia, el libro del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, mi alma te adora, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Le habla a su hermano Riley Loyola. Así para compartir una palabra de vida con cada uno de ustedes en esta hora. Voy a buscar su Biblia en el libro de Romanos, su capítulo 5, versículo 12 y 13, y del 13 puede volar al 20 y 21. Por ser palabra de Dios, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, repito, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero de donde hay ley no se inculpa de pecado. Seguimos con el 20. Pero la ley sí se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Para vida eterna, mediante Jesucristo, el Señor nuestro. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra que fue leída, Señor. No tengo nada que dar a tu pueblo, Señor, pero tú sí, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra tan hermosa, Padre. Mira, Padre, gracias, Padre, cada día más. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esa palabra tan bella y tan hermosa, Señor. Mira, Señor, que tu palabra, Señor, es la buena semilla. Nuestro corazón, Señor, es la buena tierra, Padre. Nuestro corazón, Señor, es la buena tierra. Señor, permite, Señor, que tu semilla, que la palabra, Señor, caiga en nuestro corazón para así solamente vivirla, Padre. No solamente escuchar de ella, sino vivirla, Padre. Gracias, Señor, cada día más. Gracias te damos, Señor, porque ellas son hermosas, Señor. Ella que nos enseña a caminar, ella que nos enseña, Señor, a vivir, Padre, cada día más. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si vemos desde la creación del mundo, cuando el Señor decide crear lo que es al hombre, el Señor decide crear al hombre para que el hombre tenga una vida en tranquilidad, para que el hombre se señoreare de toda bestia del campo, de toda planta verde, de toda hierba del campo. Y el hombre, por su desobediencia, por el pecado, por el hombre desobedecer a Dios, entró el pecado. Cuando el hombre desobedece a Dios, automáticamente entra el pecado. Pero el Señor le dice al hombre, de todo árbol del huerto podrá comer,
El Señor está diciendo el hombre, de todos los frutos que hay en el huerto, de todo árbol, tú puedes comer, pero menos del fruto de la ciencia de bien y el mal, de ese no podrás comer, porque de que cuando tú comas, ciertamente morirías. Ciertamente tú vas a morir cuando tú comas, pero estamos hablando de una muerte física, pero de la muerte que le está hablando el Señor Adán, le está hablando de una muerte espiritual, de una muerte que te puede alejar de Dios, de una muerte que hace que la relación tuya y de Dios se aparte, que Dios se aparte de ti, que esa relación entre tú y Dios no funcione. Cuando el hombre anda en desobediencia, hace que la relación entre él y Dios no funcione. Pero el Señor está hablando de una muerte física aquí, no de una muerte espiritual, perdón, no de una muerte física. Porque el Señor le dice, ciertamente cuando tú comas, morirás. Cuando yo leí esta palabra, cuando yo fui nuevo creyente, que yo leí esta palabra, yo pensaba que era una muerte física. Y yo dije, wow, Dios es bueno y tiene misericordia. Porque Dios dice que lo vamos que morirá y todavía Adán sigue vivo. Porque Dios dice esto y Adán todavía sigue vivo. Y me maravillé, pero no sabía que era una muerte espiritual, que era de una muerte espiritual que el Señor le está hablando. Entonces, de una muerte espiritual, si peca, morirás. Ese es el tema, perdón, me adelanté, no pude dar el tema. Si peca, morirá. Ese bajo el tema que estamos predicando en esta noche. Excúsenme que fue que me volé un poco. Si pecas, morirá. El Señor está hablando a Adán que si él pecaba, que si él desobedecía, él iba a morir. Y está hablando aquí de una muerte, como estoy yo diciendo, espiritual, no de una muerte física. Pero dice la palabra que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando vemos que el hombre desobedece, no muere físicamente, pero vamos viendo al paso del tiempo que cuando la maldad de los hombres aumenta, cuando ya Adán tiene una cierta edad, Adán muere físicamente, porque si la paga del pecado es muerte y la maldad aumentaba y el pecado aumentaba, eso fue la consecuencia del pecado. Esa fue la consecuencia del pecado, porque por el pecado entró, cuando el pecado entró al mundo, también con el pecado entró la muerte. Y la muerte se pasó a toda la humanidad, la muerte se pasó a todos los seres que Dios creó, porque todos pecaron. Cuando las personas comenzaron a pecar, las personas comenzaron a morir. Y dice la palabra de Dios que cuando la desobediencia del hombre, la maldad del hombre, hizo que Jehová se airara y Jehová mandó un diluvio para destruir el hombre. También vemos en una ocasión con Lot que él manda a Lot que salga de su tierra también para consumir al hombre. Entonces las hijas de Lot, viendo que los hombres se extinguían en la tierra, viendo que estos hombres se extinguían porque ya no había quedado varón. Entonces ellos hicieron y se acostaron con su padre, lo embriagaron para así acostarse con su padre, para que el hombre pueda tener descendencia, para que el hombre sí siga aumentando. Pero vemos que mientras más las personas siguen pecando, siguen muriendo, porque esa es la paga del pecado. La paga del pecado no es más que la muerte, eso es solamente la paga del pecado. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo que el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Qué está diciendo aquí? Que cuando nos ocupamos de la carne, cuando nos ocupamos de la carne, lo hacemos bajo una desobediencia y bajo de un pecado. Cuando el hombre anda en la carne, el hombre es lo que anda en pecado, pero cuando el hombre anda
con su espíritu sometido a Dios, el hombre no anda en pecado, el hombre anda en obediencia, pero cuando el hombre anda en la carne, anda en desobediencia y anda también en pecado. Entonces Dios anda buscando personas que anden en obediencia, que dejen el pecado. Porque si peca, morirás. Mientras tú pecas, tus días se van acortando. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean fructíferos, para que tus días sean alargados la tierra. Vemos que cuando es un pecado grande, cuando el hombre desobedece a su padre y su madre, también sus días se van acortando. Sus días se van acortando cada día más en la tierra y por igual amar a tu Dios sobre todas las cosas. Cuando el hombre deja de amar a Dios sobre todas las cosas y anda en una vida pecaminosa, si peca puede morir. Pero cuando es muy difícil que una persona vea que un cristiano se muera. ¿Por qué? Porque un cristiano no anda en pecado. Un cristiano se cohíbe de lo que es el pecado. Un cristiano se cohíbe de lo que es pecar. Por eso vemos que cristianos que andan en pecado y mueren pronto, pero hay cristianos que se guardan para Dios y no mueren, porque a la paga del pecado es la muerte, y un cristiano se cohíbe de pecar, tiene más vida aquí en la tierra. Pero cuando un cristiano comienza a andar en desobediencia, cuando una persona comienza a andar en desobediencia, en pecado, peco aquí y peco allí, lo que es su vida, lo que se acorta, porque la paga del pecado es la muerte. Y en este tiempo hay mucha gente que muere joven porque están recibiendo su paga. En este tiempo muchas personas no llegan ni a los 15, no llegan ni a los 16. ¿Por qué? Porque están teniendo su paga. Es igual que tú trabajas en un empleo, que tú esperas el 30 para cobrar. Es igual que tú estás esperando el 30 para cobrar. Así mismo las personas que pecan, algún día le llegará su paga. Algún día le llegará su paga, porque están pecando y la paga del pecado es la muerte. Pero el amor de Dios es grande. El amor de Dios es grande. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, por la dádiva de Dios es vida eterna. Cuando comenzamos a buscar su dádiva, cuando entramos lo que es en la dádiva de Dios, en su misericordia, entramos lo que hacemos en la voluntad de Dios. Cuando buscamos la voluntad de Dios y no pecamos, es muy difícil que uno muera. Porque eso es lo que quiere el Señor, que todos nos volvamos a Él y lo busquemos a Él, busquemos su rostro, no solamente estar en este mundo pues tal, no, debemos estar en este mundo pues, a hacer lo que Él nos mandó, que a predicar su palabra, no pecar contra tu hermano, no pecar contra Dios, porque ciertamente morirás. El Señor no quiere que nadie peque, el Señor no quiere que nadie ande en pecado, el Señor no quiere que nadie ande en pecado. Dice la Biblia que antes de la ley había pecado. Antes de la ley había pecado en el mundo. Donde no hay ley, no se inculpa de pecado. En el tiempo de la ley, antes de la ley, no se inculpaba de pecado, pero había la ley, lo que la conciencia. La conciencia te hacía saber lo que era el bien y el mal. Cuando tú hacías una cosa mal, tu propia conciencia te demandaba, tu propia conciencia te exigía y te decía, wow, hiciste eso mal. Porque nadie te podía decir pecate. Nadie te podía decir tú pecate, porque no había ley. Si en esta tierra no hay lo que es norma, nadie andaría en falta. Pero el pecado estaba, pero nadie andaba en falta. Delante de la presencia de Dios sí andaban, pero delante de los hombres nadie andaba en falta. Por eso Dios mandó a Moisés que haga la ley para que el hombre sepa que anda en pecado. Pero había ley que Moisés escribió que no venían de la parte humana, para que un ejemplo, Moisés escribió cierta ley para que el hombre ande bien en la tierra. Eso era una ley que era válida, pero era mandato de hombre. Esa ley era válida, pero era mandato de un hombre que el que vio, no de parte de Dios. Por eso que Jesucristo vino a abogar toda la ley, a abogar leyes, o sea, deshacer leyes, para que
la persona más cumpla la ley de Dios. La persona más cumpla la ley de Dios. Entonces hay ley aún plantada que el hombre violenta, que escribió Moisés, hay ley que el hombre violenta y eso ley provoca lo que hace que el pecado entre. Por tú peca contra esa ley, un ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, ahí entra el pecado. El que Moisés escribió también, Dios fue que lo inspiró para que escriba eso. Eso fue el mismo Dios que lo hizo y Moisés lo escribió. Entonces, personas que se hacen esclavos del pecado, personas que tienen un hábito de pecado, personas que aman el pecado, aman la mentira, aman el chisme, no peque para que no muera, no hable mentira para que no muera, no juzgue a tu hermano para que no muera, no haga cosas malas para que no muera, aparta del pecado, apartemos del pecado, porque el pecado lo que hace es que nos mata, el pecado hace que uno se muera, el pecado hace que el Señor se aparte de nosotros, porque cuando Adán pecó, el Señor se apartó, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no muere en un templo sucio lleno de pecado, el Espíritu Santo no muere en un cuerpo lleno de engaño. El Espíritu Santo no muere en un cuerpo lleno de cosas que el enemigo meta en nuestra mente. El Espíritu Santo no muere ahí. Aún en la fornicación es un pecado también que el Espíritu Santo lo aborrece. La fornicación. Todo aquel que peca contra su propio cuerpo, para que haya la fornicación tiene que ser entre dos personas, pero también uno peca contra su propio cuerpo. Y todo que peca contra su propio cuerpo, peca, porque tentamos a nuestro propio cuerpo a pecar con la fornicación. Entonces el Señor está buscando una persona que ande en rectitud. Dice la palabra de Dios, sean santos porque yo soy santo. Y esto es algo muy profundo, porque Él dice, sean santos porque yo soy santo. Y en el reino de los cielos es tan santo, el reino de los cielos es tan limpio que no hay pecado, que la persona para poder descender del cielo van a tener que darle un cuerpo incorruptible, van a tener que darle un cuerpo transformado, van a tener que darle un cuerpo glorificado para que puedan ascender al cielo, porque con este cuerpo de corrupción, este cuerpo lleno de maldad, no podemos ir al cielo. Para que tú veas tan fino que es el cielo, y con el pecado no podemos entrar en el cielo, porque el cielo es algo muy santo, el cielo es algo muy puro, muy limpio. Entonces cuando uno peca, lo que llega a la muerte. Cuando uno peca, llega a la muerte. Un ejemplo, Ananí y Zafira, ellos tenían una herencia, el Señor tenía todo el pueblo unido para que no pequen con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo estaba en ellos no morían. ¿Por qué no morían tan fácilmente? Porque no había pecado en ellos. Pero Ananí y Zafira quisieron distorsionar lo que Dios hubiera plantado, lo que el Espíritu Santo hubiera plantado en aquel momento. Entonces el Señor hizo como ejemplo, que ellos quisieron engañar al Señor. ¿Cómo quisieron engañar al Señor? Ellos tenían una heredad, pero ellos quisieron vender su heredad y dijeron que iban a sustraer, pero ellos se combinaron para hacer el pecado. Ananías se combinó con Zafira para pecar y dijo, voy a sustraer y voy a llevar los retos adelante de los pies ante los pies de los apóstoles. Ellos fueron y llevaron el precio. Cuando él va con su engaño, cuando él va con su pecado, cuando él va con su pecado por dentro y su maldad, él va ante Pedro y le dice, él lleva el presente, lleva la ofrenda, lo que debía llevar, pero él no lo llevó todo, sino que cogió del precio, sustrajo del precio. Entonces, él murió instantáneamente. Ananías, ¿por qué he dejado que tu corazón llene? ¿Por qué he dejado que el diablo llene tu corazón? Y has sustraído del precio. Porque si te hubiera quedado con todo ello, sería tuyo.
Si te hubiera quedado con tu herencia, sería tuya. Pero ¿por qué quiere engañar al Espíritu Santo? Él pensaba que iba a engañar a Pedro, pero engañaba al Espíritu Santo. A veces uno mismo engaña al Espíritu Santo pensando que va a engañar a una persona. Los ojos de Dios están en todos los lados, dice la palabra, mirando bueno y mirando lo malo. Los ojos de Dios están en toda parte, mirando lo bueno y mirando lo malo. Pero él pensaba que Dios no lo veía, él pensaba que el Espíritu Santo no lo iba a ver. Así que cuando fue a llevar el precio, murió porque andaba en pecado. Y agarrar a los jóvenes que estaban ahí se asustaron. Y también cuando su esposa fue, también su esposa cayó muerta. Suspiró y murió, y también fueron y la enterraron. Y todo el que hubiera escuchado esto, todo el que hubiera visto esto, tuvo miedo. Y las personas decidieron mejor no hacerlo, porque sabía que el Señor mataba en aquel tiempo. Sabía que la paga del pecado de aquel tiempo era la muerte. Incluso personas que la mujer que la jullaron en el acto de adulterio, la agarraron y también esa mujer la hallaron en el acto y la querían matar. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y la ley de Moisés decía que si una mujer la halla en tal acto, tenían que apedrearla hasta la muerte. Pero Jesucristo vino para no condenar a nadie, sino para que el mundo sea salvo por él. Eso es una ley que escribió Moisés para que el pueblo se mantuviera en orden. Entonces, la paga del pecado es muerte. Esa mujer cometió ese pecado, pero no murió al instante. Esa mujer cometió ese pecado porque Jesucristo tuvo misericordia de ella. No la apedrearon, pero si el Señor no tiene misericordia, si el Señor no hubiera con su dádiva, no hubieran casado su misericordia para siempre. Por más que pecamos, si pedimos perdón al Señor, el Señor no puede perdonar. El Señor no puede perdonar cuando uno peca. El Señor no perdona. Tú dices, sí, Padre, sé que lo hice mal y reconoce. El Señor te perdona. Pero cuando tu pecado llega hasta el límite, el hombre en la tierra está provocando que el Señor, su ira caiga sobre la tierra por causa del pecado. Como la paga del pecado es muerte y el hombre lo que anda en corrupción, en pecado, ellos están provocando que el Señor en su ira caiga sobre la tierra. Ciertamente moriremos, ciertamente muchos van a morir físicamente y espiritualmente. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte y la paga del pecado es muerte. Están provocando que el Señor se aire y lo mate. Y mate personas en la tierra. Personas en la tierra, gente inocente, también muere por causa de desobediencia de algunas personas. De algunas personas, por su misericordia dura para siempre. Solamente hay que buscar su misericordia. Él confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Hay muchas personas que mueren por causa de su pecado porque no buscan de Dios. No buscan de Dios. Y si tú no buscas de Dios, ¿cómo el Señor puede tener misericordia de ti si tú no lo estás buscando y no te estás apartando del pecado, sino que sigue en el pecado, sigue alimentándote del pecado, sigue llenando en tu corazón de engaño, de pecado, de malicia, de toda malicia del enemigo? Entonces, con lo que el Señor no va, su palabra, el Señor no puede dejar de cumplir su palabra. Todo que peque es digno de muerte. Todo aquel que peque tiene que morir porque se la paga. Es la paga, como decía ahorita, eso como un trabajo. Si usted pecó y sigue pecando, morirás. Jesús le dice a esa mujer que la halla en el acto de adulterio, que la iban a matar, que Jesús le dice, vete y no peques más. Porque Jesús dice, vete y no peques más. Porque todo el que peca, ese su paga, la muerte. Por eso me sorprende que Jesús le dice, vete y no peques más. No peque más, vete y no peque más, porque se la paga. Si esta mujer seguía dando el pecado, ciertamente que esta mujer hubiera muerto. Pero el Señor en su misericordia
el Señor, la misericordia que Él tiene, no permitió que esta mujer muera. Ya que dice la Biblia, dice, ¿qué pues diremos? Perseveremos, ¿por qué diré? ¿Qué pues diremos? Perseveremos en el pecado para que la gracia sobreabunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún? Para uno vivir en Cristo, como dice aquí, la única manera es morirse al pecado. Es morirse al pecado para uno vivir en Cristo. Para uno vivir en Cristo hay que morirse en el pecado. Porque seguimos en el pecado, podemos morir físicamente y espiritualmente. ¿Por qué podemos morir espiritualmente? Porque nuestro cuerpo puede ser echado al lago de fuego, que es la muerte segunda. El hombre tiene, por causa del pecado, el hombre tiene dos muertes. Pero el que anda en Cristo solamente tiene una sola muerte. Y de ahí viene la vida eterna. El que anda en Cristo muere, dice la palabra de Dios, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Si dice resucitarán primero, o sea que están muertos en Cristo, por algún día van a ser resucitados para estar con el Padre, para recibir al Padre juntamente en la nube, y así estarán siempre con el Señor, dice la palabra de Dios. Pero el que peca muere físicamente y también muere en el infierno. Es la palabra de Dios que a quién se debe de temer. El que se debe de temer es que aquel que pueda agarrar tu alma y echarla en el infierno. ¿A quién se debe de temer? Aquel que pueda agarrar tu alma y echarla en el infierno. Es la muerte segunda. Esa es la muerte segunda. El que si tú mueres aquí también por causa del pecado, también tú tienes una muerte segunda, lo que es en el infierno. Porque tú mueres aquí y también tu alma va a tener sufrimiento. Y una alma con sufrimiento no tiene vida. No tiene vida, un alma en sufrimiento, pero el que está en paz tiene vida en Cristo Jesús. El que está en tranquilidad tiene vida en Cristo Jesús. El Señor quiere darle vida a cada persona, pero a una persona que no peque, porque si peca, morirás. Si peca, morirás. Entonces el Señor quiere librarnos a cada uno de la muerte y darnos una vida eterna, una vida sin pecado, una vida sin amargura, una vida en tranquilidad, una vida con paz, con gozo. Pero todo aquel que peca tendrá un final triste, un final en el infierno, donde el gusano no muere, donde el gusano no muere y la llama no se apaga. Entonces, busquemos siempre en rectitud en el Señor irreprensible, para así poder alcanzar lo que es la vida. Hasta aquí me ayudó el Señor y que Dios le bendiga. Gracias, Espíritu Santo. Vamos a orar para despedir. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias, Señor, porque no tenía nada que dar a tu pueblo, Señor. Para ti te ha placido, Señor. Dale algo nuevo, Señor. Y te ha placido, Señor, de una palabra de vida, Señor. Que si pecan, morirán, Señor. Oh, Señor, mira a cada persona, Señor, que está ahí escuchando, Padre.
Oh Señor, que él puede andar en rectitud, Señor, delante de tu presencia, que pueda andar, Señor, en rectitud, Señor, en una vida, Señor, irreprensible delante de ti, Señor. Oh Señor, ayúdanos, Señor, a alcanzar la vida eterna, Padre. Ayúdanos, Señor, a estar escrito, Señor, en aquel libro, Señor, en aquel libro tan hermoso, Padre. En aquel libro, Señor, que nos da la garantía, Señor, de estar en la vida eterna, Padre. Oh Señor, gracias, Espíritu Santo. Oh Padre, mira que nos vamos a despedir, Señor, de este momento, Señor, por nunca de tu presencia, Señor, que tu presencia esté siempre con nosotros, que tu presencia, Señor, esté siempre con nosotros y que nunca nos desampares, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscarte a ti, Señor, a buscar el reino tuyo, Señor, y de tu justicia, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esa palabra, Señor. Oh Señor, guárdanos, Señor, cuídanos, Señor, te alcance del enemigo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mantenerte al tanto en la palabra de Dios. Recuerda que todos hemos hecho a la imagen y semejanza de Cristo. Sigue sintonizando, caminando por fe, para que seas edificado con una palabra de vida. Shalom.